Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la clase de legislación 4, la clase del día miércoles 7 de octubre. Vamos a seguir estudiando la ley de zonas francas, ¿verdad? E industriales. Y en la clase anterior, recuerdo que nos habíamos quedado en el artículo 17b. Yo estoy consciente de que a veces se siente como repetitivo porque hay dos partes dentro de la ley. Primero las zonas francas, luego habla de los depósitos para perfeccionamiento activo, también habla sobre los que participan en el quehacer de la ley de zona franca, que ya conocemos que son los administradores de zona franca, los desarrollistas y también los usuarios de zonas francas y los comercializadores. Entonces en cada uno de ellos la ley se detiene y dice lo voy a exonerar de tal impuesto, el plazo para exonerarlo, cuáles son las excepciones, cuál es la regla general. Entonces yo los invito a ustedes para que tengan una mejor visión, ¿verdad? Y una forma de estudiar más efectiva, que vayan haciendo como un cuadro comparativo de cada uno de los impuestos, que hagan un cuadro comparativo con cada uno de los que acabo de mencionar, el administrador, el desarrollista, el usuario, y también que vayan viendo cuáles son los que le corresponden a las zonas francas, como a los que les corresponde también a los depósitos para perfeccionamiento activo. Y eso les va a ayudar a ustedes, ¿verdad?, a ubicarse mejor, porque a veces pareciera, ¿verdad?, que el estudio es repetitivo, que es lo mismo, ¿no? Pero es diferente para cada uno de ellos. Hay plazos mayores o menores, o condiciones diferentes, o otros impuestos donde hay mayor excepción que otros. Entonces, dicho eso, pues eso es como para que ustedes tengan una ruta de estudio mejor. El artículo 18 nos habla de los depósitos para perfeccionamiento activo y nos dice que las personas naturales o jurídicas titulares de la empresa que se dediquen a las actividades previstas en los romanos e inciso segundo del artículo 3 e inciso final del artículo 3A de la ley podrán solicitar al Ministerio de Economía que su establecimiento sea declarado como depósito para perfeccionamiento activo, o lo que nosotros comúnmente conocemos como los DPA, y dice que siempre y cuando justifique las razones técnicas por las cuales no puede ubicarse en una zona franca, además deberá cumplir con los siguientes requisitos. O sea, le dice que si no se puede ubicar dentro de una zona franca un depósito para perfeccionamiento activo, lo podría hacer aparte, pero debe cumplir con ciertos requisitos para que sea aprobado, y la aprobación o autorización es similar a lo que es en la zona franca, porque ya dijimos que quien nos autoriza es el Ministerio de Economía y quienes los controla y la vigilancia la tiene la Dirección de Aduana, pues opera exactamente igual para ellos. Pero dice que estos deben de cumplir con ciertos requisitos y los empieza a detallar. Por ejemplo, dice que el A, ubicación en una zona de vocación industrial calificada por la autoridad competente. O sea, debe de estar toda en la zona industrial donde se van a desarrollar dichas operaciones. El B nos dice que sus instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad industrial, laboral y ambiental. O sea, donde va a estar ubicado ese DPA debe de cumplir estos tres parámetros que nos dice: seguridad industrial, laboral y ambiental, que son importantes porque además de que hay un comercio, también allí debe de haber un ambiente laboral idóneo para que las personas que van a ejecutar ese trabajo puedan desarrollarlo de la mejor forma, una forma humana, una forma para el cuidado de su salud, ¿verdad? Porque también ellos están dentro de lo que señala el Código de Trabajo. Luego el C nos dice estructuras administrativa y financiera formal.
de ubicaciones y otras áreas. 1. Oficinas administrativas. 2. Oficinas de delegación aduanera fiscal debidamente equipada. 3. Caseta de control y vigilancia. 4. Cercas perimetrales. 5. Zonas verdes como mínimo un 20% del área total. Y edificaciones, naves industriales. 1. Oficinas. 2. Áreas de producción o almacenaje. 3. Bodegas de materias primas y productos terminados. 4. Zona de carga y descarga. 5. Los servicios sanitarios necesarios para hombres y mujeres. Y 6. Estacionamiento de vehículos y contenedores. Entonces, si yo quiero crear un depósito para perfeccionamiento activo, debo de cumplir con estos requisitos que serían como los requisitos mínimos que debe de contener para que se desarrolle sus operaciones, asimismo para que las personas que van a laborar ahí también puedan desarrollar sus labores, pero también debe de tener áreas específicas para carga y descarga de las mercancías, porque lo que va a ingresar, como sabemos, es materia prima, que luego es elaborada y después es transportada, pues también se tiene que tener la ubicación específica, al igual que debe de tener todo lo esencial de como una empresa, ¿verdad? Una oficina, delegaciones de aduana, vigilancia y control, y por eso habla también de áreas perimetrales. Entonces, para que las mercancías no vayan a ser sustraídas o perdidas dentro de esas áreas. Luego habla del área de las edificaciones relacionadas en los numerales 1 al 5, literal E, las que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y dice, este artículo deberá sumar en su conjunto un mínimo de 800 metros cuadrados. Si ustedes miran, la ley es bien específica y hasta le determina, ¿verdad?, las medidas que debe de tener cada una de las áreas para poder realizar esas labores. No es las que yo considere, sino que la ley ya se las estableció. Luego nos dice también, en el caso de especies de reptiles o anfibios en cautiverio, deberán cumplir únicamente con los literales B, C y D anteriores, así como operar en una área mínima de 5 manzanas calificadas por las autoridades competentes en el uso del suelo. Si ustedes miran acá, es unas cantidades mucho más grandes, ¿verdad?, que se deben de utilizar por la clase de operaciones que van a realizar. Pero también aquí entra mucho el Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería, ¿verdad? Aquí entran otros entes que también tendrían que verificar cómo está desarrollada y en qué condiciones está desarrollada. Luego dice que las empresas cuyo establecimiento hayan sido calificados como DPA estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley, y también ya esa parte del artículo 3 ya lo habíamos estudiado. Para otorgar la autorización, el Ministerio de Economía deberá contar con la opinión del Ministerio de Hacienda, la cual deberá emitir dentro de los 20 días hábiles en que haya sido requerida. En caso que dicha autorización no sea emitida en el plazo antes señalado, el Ministerio de Economía procederá a extender un acuerdo correspondiente. Si ustedes han observado en todo el estudio de la ley, siempre dice, mire, yo soy el que va a autorizar, pero yo no voy a autorizar sin antes haberle dado la oportunidad a la Dirección General de Aduanas para que pueda hacer las verificaciones correspondientes de la ubicación de ese DPA, y le doy un plazo de 20 días. Si en esos 20 días la Dirección General de Aduanas no emite una opinión o no se pronuncia al respecto, pues le dice, bueno, yo voy a emitir mi acuerdo conforme a lo que yo considero, porque usted tuvo la oportunidad de opinar y no hizo uso de su derecho. Hasta el día de hoy les diré de que nunca he visto un caso donde la Dirección General de Aduanas se pronuncie, ¿verdad? Y en el plazo ya establecido. Y luego nos dice que
El acuerdo que conceda la calificación de un establecimiento como DPA deberá comprender en lo aplicable los requisitos determinados en el artículo 16, inciso segundo de la presente ley. El artículo 19 también nos dice: el titular de una empresa cuyo establecimiento haya sido declarado DPA tendrá derecho a gozar de. Entonces, si yo ya le di la autorización como DPA, entonces yo, además de adquirido obligaciones, también se me dan derechos por esa misma autorización que tengo. Y nos empieza a decir cuáles son esos derechos que va a gozar ahora, porque ya cumplió con todos los requisitos o parámetros que le señaló el Ministerio de Economía como la Dirección General de Aduanas. Ya con eso, bueno, entonces usted ya cumplió, ya tiene la autorización, ya tiene el acuerdo, ya fue publicado en el diario oficial, entonces usted oficialmente es un DPA. Ahora viene y usted tiene derecho a esto y se lo empieza a especificar. Y dice: excepción total. Ya está hablando de las excepciones, ¿verdad? Para que él es como una forma de incentivarlo, de motivarlo para que siga teniendo el DPA y siga operando, y además pueda cumplir con darle trabajo a mayores salvadoreños aquí en el país y poder operar y seguir con todos los lineamientos que establece la ley. Y dice: excepción total por el periodo que realice sus operaciones de los derechos e impuestos que graven la importación de maquinaria, equipo, herramienta, repuestos, accesorios, utensilios y demás enseres necesarios para la producción. Como ustedes saben, en las clases anteriores hemos hablado de qué entenderemos por zonas francas, pero también estudiamos lo que entenderemos por un depósito para perfeccionamiento activo y qué es lo que se realiza dentro de un depósito para perfeccionamiento activo. Entonces le establece aquí ya cuáles son las excepciones para las importaciones de todo esto que acabamos de leer y que detalla específicamente la ley. Luego nos vamos al al literal B, y el literal B nos dice que la introducción, esas son, ¿verdad?, las excepciones que le está dando. Introducción con suspensión de derechos e impuestos que graven la importación en materias primas, partes, piezas, componentes o elementos, productos semielaborados, productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad autorizada por el periodo que realice sus operaciones. Si ustedes observan, le está diciendo: mire, le voy a suspender los derechos arancelarios a la importación a todas estas materias primas que estoy detallando. Si están detalladas allí, tienen derecho a ser exoneradas de ese impuesto. Si no están detalladas allí y no aparecen allí, no están en el acuerdo ejecutivo, en las partidas arancelarias que ellos pidieron que se exoneraran y que son utilizadas para hacer el bien terminado, en ese caso tendrían que probar la legal tenencia, ya sea con el pago, ¿verdad?, plasmado en una factura o con una declaración de mercancías o una DUCA. Entonces, si ustedes miran, la ley es bien detallista y especifica cada uno de las materias primas que le va a exonerar los impuestos. Y esto lo hace para que no haya un abuso, ¿verdad?, de las excepciones y quieran amparar materias primas que no corresponden, porque de lo contrario, de ser así, estaríamos en otra situación de un ilícito, aprovechándonos de una ley y aprovechándonos de situaciones de excepciones que no nos corresponden.
Y luego nos sigue diciendo, de igual manera, podrán ingresar bajo el tratamiento antes mencionado maquinaria, aparatos, equipos y cualquier otro bien, que tenga que destinarse a reparación por parte de los beneficiarios, incluso los productos exportados que reingresen en calidad de devolución. Aquí ya tenemos otro detalle más. En ocasiones, ¿verdad?, los productos se sacan exportados fuera del país, ¿verdad?, por algún cliente en específico que ya está terminado y ya está el pedido que se le ha hecho, pero por alguna razón se devuelve al país. En ese caso también se tomará en cuenta. Luego el literal C dice, aquí estamos hablando de las excepciones, no nos vayamos a perder, y estamos hablando específicamente de los derechos arancelarios a la importación. Y dice el C, excepción total de los impuestos que graven la importación por el periodo que realice sus operaciones, de lubricantes, catalizadores, reactivos, combustibles y cualquier otra sustancia o material necesario para el proceso productivo, aun cuando no sea incorporado directamente en el producto compensador. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué esta clase de materia? Por las actividades que realiza un DPA, porque como ya lo hemos estudiado, en un DPA estamos hablando que la maquinaria puede ser reparada, ensamblada, ¿verdad? En esos casos necesitamos de todas estas clases de catalizadores o lubricantes que la ley establece. Y el D dice excepción total del impuesto sobre la renta. Aquí ya nos pasamos de los derechos arancelarios a la importación que hemos mencionado y nos estamos mencionando en esta ocasión la renta, y dice sobre las actividades autorizadas. Entonces, todo lo que está mencionado ahorita que vamos a mencionar en este momento se está refiriendo a el impuesto sobre la renta. Y el literal 1 nos dice, por un plazo de 10 años contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo emitido por el órgano ejecutivo en el ramo de economía, si se ubica en el área metropolitana. Eso es lo que yo les mencionaba. La ley empieza a subdividir el territorio y dependiendo dónde se ubique, así serán las mayores excepciones que se le darán. Y aquí ya está hablando del área metropolitana. Pero en otra parte vamos a ver que dice fuera del área metropolitana. Y dice que vencido el plazo concedido, el beneficiario tendrá derecho a una excepción parcial de la siguiente manera. El plazo que estamos hablando son los de 10 años. Al terminarse esos 10 años, le puede dar otra excepción parcial, pero le va a decir cuáles son las condiciones para que yo le dé esa excepción. Y nos dice que un 60% de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable durante los 5 años. O sea, está hablando de un 60% y son 5 años más de los 10 que ya teníamos, siguientes al vencimiento del plazo original establecido para la excepción. Y luego ya empieza a determinar otro plazo diferente y dice, y un 40% de excepción de la tasa de impuestos sobre la renta aplicable durante 10 años siguiente vencido al plazo anterior. Y el 2 dice, por un plazo de 15 años contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo emitido por el órgano ejecutivo en el ramo de economía, si se ubica fuera del área metropolitana. Además, vencido el plazo concedido, el usuario tendrá derecho a una excepción parcial de la siguiente manera. Y entonces sigue con los plazos
y los tiempos para la excepción, y dice que un 60% de excepción de la tasa de impuestos sobre la renta aplicable durante los 10 años siguientes al vencimiento del plazo que se establezca originalmente, y un 40% de excepción del impuesto sobre la renta durante 10 años siguientes del vencimiento del plazo anterior, y que a partir del 13º ejercicio fiscal contado desde la publicación en el Diario Oficial del acuerdo de calificación emitido por el Ministerio de Economía, la excepción en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad titular como a los socios accionistas individualmente considerados respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida. Si nosotros analizamos, está hablando de personas jurídicas y ya nos está hablando de las socios, ¿verdad? Y accionistas. En ese caso les está dando la excepción y dice que durante los 12 ejercicios fiscales contados desde la publicación en el Diario Oficial del acuerdo de calificación emitido por el Ministerio de Economía, a la excepción en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad titular como a los socios o accionistas individualmente considerados respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida. Aquí le dice que va a tomar en cuenta las utilidades o dividendos provenientes de la actividad que ellos están ejerciendo. Y en caso que uno o más socios, aunque sean personas jurídicas, este beneficio será exclusivo de estas, el cual no podrá trasladarse sucesivamente a sus socios. Aquí le está diciendo cuál es la razón por qué no va a trasladar esa excepción. Y el C dice excepción total de los impuestos municipales. Estábamos hablando de derechos arancelarios a la importación primeramente, después hablamos de renta y hoy estamos hablando de las tasas municipales en el caso de los TPA. Y dice excepción total de los impuestos municipales. Y si ustedes ven, hablando de totalidad. 1. Por un plazo de 10 años contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo emitido por el órgano ejecutivo en el ramo de economía si se ubica fuera del área metropolitana. Vencido el plazo concedido, el usuario tendrá derecho a una excepción parcial de la siguiente manera. Entonces, le dice que no es total, sino que es parcial. Un 90% de excepción de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable durante los 5 años siguientes al vencimiento del plazo que se establece originalmente, y un 75% de excepción de los impuestos municipales en adelante. Y el segundo nos dice que por un plazo de 15 años contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo emitido en el ramo por el ramo de economía si se ubica fuera del área metropolitana, y vencido el plazo concedido, el usuario tendrá derecho a una excepción parcial de la siguiente manera. Un 90% de la excepción de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable durante los 10 años siguientes al vencimiento del plazo que se estableció originalmente, y un 75% de los impuestos municipales aplicables en adelante. Y los consejos municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales a los de la presente ley. O le dice que le queda la libertad a las municipalidades de poder extender esas excepciones siempre que hayan beneficios adicionales, ¿verdad?, que la ley le permita, pero porque han promovido el desarrollo, ¿verdad?, del municipio para que estos no emigren hacia la ciudad. Y luego la excepción total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces
por la adquisición de aquellos bienes a ser utilizados por la actividad autorizada. Y para la importación de bienes que gocen de la excepción según lo establecido en esta ley, las empresas calificadas como depósitos para perfeccionamiento activo no necesitarán tramitar previamente la aprobación de la orden de pedido ni la solicitud y orden de franquicia aduanera de importación, por lo que la operación se autorizará con solo la prestación de una debida forma de la declaración de mercancía respectiva. Lo que le está diciendo que hay una excepción ahí donde le dice que no necesariamente tiene que seguir todas las formalidades establecidas, sino que solamente presente la declaración de mercancías respectivas en este caso. Y luego dice que el Ministerio de Economía deberá incorporar en el acuerdo que emita con ocasión a la autorización de un DPA el detalle de aquellos bienes que no se consideren necesarios para la ejecución de la actividad autorizada, con su respectiva nomenclatura arancelaria, de forma particular o general, utilizando secciones, capítulos, partidas o subpartidas según corresponde. Y porque le dice que cuando vaya a solicitar la autorización debe de especificar a qué se va a dedicar, cuáles son las partidas arancelarias que le corresponden a las materias primas que va a introducir, ¿verdad?, al depósito para perfeccionamiento activo. Y dice que el titular del DPA podrá solicitar al Ministerio de Economía modificaciones al detalle de bienes relacionados en el inciso anterior, expresando la causa que lo motiva. ¿Por qué? Porque puede ser que en el desarrollo de las operaciones necesite otra clase de materia prima para el desarrollo del bien terminado y no los había tomado en cuenta a la hora de la autorización, pero luego la ley le permite que haga otra modificación en la cual justifique para qué va a necesitar esa materia prima y poder darle los incisos arancelarios que le corresponda para hacer las excepciones, porque esas mercancías serán necesarias para sus operaciones. Y dice, el ministerio previamente evaluación correspondiente emitirá el acuerdo respectivo que modifique el anterior dentro del plazo de 20 días hábiles previa opinión del Ministerio de Hacienda, el que deberá rendir el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que haya sido requerida. O sea, como ven ustedes, le sigue pidiendo opinión a la Dirección de Aduana sobre esa ampliación de esas partidas arancelarias para las materias primas, porque en razón allí van inmersos los impuestos, ¿verdad?, que van a ser exonerados, y si considera la Dirección de Aduana que es pertinente, la ley le dice, mire, 20 días le doy a usted para que se pronuncie sobre esa ampliación que se está solicitando, los del DPA, y usted tiene 15 días para hacer todo el proceso o verificación que corresponda para poder emitir la autorización de la modificación del acuerdo que ya se tenía emitido por Economía, para que proceda, ¿verdad?, a introducir la materia prima con la exoneración de los impuestos que corresponden. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, le tiene que dar, tiene que hacer esa ampliación, la cual también, ¿verdad?, es un acuerdo ejecutivo y es publicado también. En este caso, por hoy nos vamos a quedar hasta acá en la clase de este día miércoles, ¿verdad?, 7 de octubre. Vamos a seguir con la clase, en la próxima clase del sábado. Vamos a ver la otra parte que tiene que ver siempre con esto de los depósitos para perfeccionamiento activo. También les quería decir de que las notas ya están publicadas, ¿verdad?, en la página de la universidad, y allí están sus promedios, como siempre. Cuídense mucho, sigan estudiando, la ley es extensa, ¿verdad?, y que Dios los bendiga. Cuídense siempre, ¿verdad?, tienen que estar atentos, y ya el procedimiento de evaluar es diferente.